Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas al resumen del tema 2 que tiene estas 3 partes. En vez de explicarlo por conceptos, haremos un recorrido por las vindicaciones y esto nos llevará a los debates y a la interseccionalidad. Pondré abajo los 3 textos que vimos en el aula y algunas recomendaciones que considero importantes. El término vindicar viene del latín vindicare y significa reclamar lo que es justo. En el texto de Carmen Castro dice que entendemos la vindicación como un acto político de reclamación de derechos y explica que hay 2 grandes ejes. Luego hablamos más de esto. ¿De dónde vienen estas vindicaciones feministas? En palabras de Amelia Valcárcel, el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración. ¿A qué se refiere Amelia con esto? Si vamos al otro texto, el de Feminismos, debates históricos y contemporáneos, nos dice que es en la Ilustración el momento histórico en el que se vindica la individualidad, la autonomía de los sujetos y sus derechos. Norberto Bobbio calificaría este periodo como tiempo de los derechos, pero el propio texto nos dice que ese tiempo se escribió en masculino. Las mujeres quedamos, por lo tanto, excluidas del proyecto ilustrado. Y es ahí donde nace por parte de las mujeres la exigencia de ser incluidas en esos principios universalistas que la Ilustración mantenía: la universalidad de la razón, la emancipación de los prejuicios, la aplicación del principio de igualdad y la idea de progreso. Por lo tanto, vindicación, igualdad e ilustración son 3 conceptos que van a quedar entrelazados. Como mera aclaración histórica, sabed que esta inquietud social en realidad ya venía de antes. Tenemos como ejemplo el Memorial de Agravios, la Ciudad de las Damas, tenemos los cuadernos de quejas, el análisis que realizó Poulain de la Barre en 1674 con su tratado sobre la educación de las damas. Como decía antes, las mujeres van a luchar por ser incluidas en los preceptos ilustrados. El feminismo va a poner su eje en una igualdad formal de los derechos. Vemos el ejemplo en Seneca Falls, en el movimiento sufragista, en cómo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano pasamos a replicarle y llamarle la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Vale, entonces las mujeres en diversos países del mundo empiezan a exigir estos derechos que son de carácter político. El acceso a voto, a la participación política, el de reunión, van a ser un poco el centro de las vindicaciones. Pero el feminismo va creciendo y deja de ser solamente político. Empieza a ser también un análisis de cuál es la situación de las mujeres e intenta tirar los mitos que se han dado como naturales, como puede ser la mujer en el hogar o la dulzura o una serie de características que se han atribuido a los 2 sexos y que se consideraban naturales, pero las feministas consideran que no y empiezan a desmontarlos. Por lo tanto, en ese análisis de la realidad van a surgir diferentes teorías y debates dentro del propio movimiento feminista. Para empezar, hablamos de feminismo, de feminismos o, como en el texto de Carmen Castro, de movimientos de mujeres, porque no todas las luchas de mujeres se ascriben al feminismo. Luego, ¿dónde acaba lo natural y empieza lo cultural? ¿Todo lo cultural es negativo y lo natural es bueno? Si nos posicionamos en el discurso de la igualdad, ¿estamos intentando ser como los hombres? Si nos planteamos en el de la diferencia, ¿estamos poniendo demasiado en valor esa diferencia y cayendo en teorías esencialistas? Equilibrar lo identitario con la redistribución es complejo. Luego está el hecho de este matrimonio mal avenido del marxismo con el feminismo, que diría Nuria Varela, también aplicable al marxismo con el socialismo, ¿no? Esto va a tener críticas, porque la mujer sigue estando en segundo plano, ¿no? Kollontai, siendo marxista, pues criticaba el marxismo en ese punto. Y Flora Tristán decía que la mujer es la proletaria del proletariado. Entonces, no sé, vemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no?, entre las 2 grandes corrientes, la liberal y la radical. Mientras la liberal busca la igualdad, equiparando derechos, la teoría radical va a ir más allá y va a plantear la necesidad de erradicar las estructuras patriarcales para lograr la emancipación de la mujer. Entonces, aunque el movimiento en sí va a tener el mismo fin, ¿no?, esa libertad de las mujeres o esa emancipación, vamos a encontrar un amplio abanico de teorías. Conforme el feminismo crece a todos los niveles y traspasa fronteras, se plantea que, como movimiento hegemónico, blanco, heterosexual, burgués y de clase media, que diría el texto, no todas las mujeres se sienten representadas y entonces nacen los feminismos. Autoras como Angela Davis, Bell Hooks o Audre Lorde van a plantear nuevos retos a este feminismo que no estaba reflejando sus problemáticas. Entonces se empieza a hablar pues de lo occidental frente al sur, ya que sienten que son la otredad dentro del feminismo. Y entonces pues se ponen en cuestionamiento conceptos como ¿qué es lo universal? Ya que es algo que se ha inventado en Occidente y que se ha exportado. Entonces se plantea una necesidad de abrir el campo conceptual. Kimberlé Crenshaw añade además otra nueva visión al feminismo
cuando añade su perspectiva interseccional. ¿Esto qué es? Ella toma conciencia de que hay una doble opresión, por negra y por mujer, que no solo suma dos opresiones, sino que genera su propia situación de opresión específica. En palabras de Lugones, la raza es co-constitutiva de la opresión de género. Esto luego se extrapola también pues, a la opresión de clase y se acaban añadiendo a estas teorías sobre la interseccionalidad nuevas discriminaciones, como la discapacidad, la orientación sexual, el lugar de origen. Toda esta evolución histórica nos sitúa en el debate actual, que es muy amplio, puesto que hemos añadido nuevas perspectivas tanto internas, las que hemos ido viendo, como externas, teoría queer, movimientos feministas, etcétera, que están confluyendo y a veces chocando contra el feminismo. Tenemos encima y de absoluta actualidad la discusión entre abolicionismo, vientres, prostitución y género y regulacionismo, que creíamos que ya la habíamos pasado, pero no. También el debate sobre los cuidados y la maternidad, la exigencia de poner los cuidados en el centro, el tema de si el éxito laboral tiene que implicar la renuncia a ser madre, qué pasa con la corresponsabilidad, debería haber algún tipo de compensación económica para las madres, una renta universal. Desde fuera, el feminismo parece muy dividido, pero en realidad el debate ha estado en el interior del feminismo desde que empezó hace 300 años, y eso no le ha impedido avanzar hacia una sociedad más justa.